esta segunda parte de este podcast, Memorias del Centro Nacional del Despacho, vamos a tener la oportunidad de ver a un personaje por excelencia, muy cómico, muy extrovertido y a la vez sorpresivo. Tratamos con el señor Gustavo Sá Viera. Este personaje nos tiene lleno de emociones. Y aquí vamos a ver temas referentes a armas escondidas en el COPSI, 36 centavos en la Fuerza y Luz, cartas por correspondencia para estudiar y superarse, y otras cosas más también muy interesantes, como visitar a amigas un día antes de la invasión al Chorrillo. ¡Caramba! Así que prepárense, que aquí vamos con la siguiente parte. Continuando con esta serie, Memorias del Centro Nacional de Despacho, hoy contamos con la presencia de un personaje muy particular, pero de muy alta estima y valor profesional, don Gustavo Sá Viera. Don Gustavo, cuéntenos, ¿de dónde es y cómo fue su trayectoria? ¿Qué le llamó la atención para usted empezar en el sistema eléctrico como trabajador? Bueno, yo nací en Colombia, en el Golfo de Urabá, un pueblo... Ah, caramba, usted es colombiano, yo no sabía eso. Bueno, pues, Colombiano sanblasino. San Blasino, sí, llegué por la costa de San Blas hace muchísimos años, a la edad de 11 años. No sabía leer ni escribir. Llegué como inmigrante por la situación que se vivía en ese momento en Colombia. Gracias a la bondad de un señor ruso ucraniano, a pesar de que ya mi papá había muerto, quedé con mi mamá y mis 6 hermanos se quedaron en Colombia. Mi hermano mayor y yo vinimos a Panamá, y ahí ese señor nos dio una herencia que fue la de prepararnos para el futuro, educarnos. Entré a la escuela a los 12 años, primer grado. Terminé mi escuela primaria en Puerto Valdía, de ahí vine a San Blas, un pueblo de cuna, 3 años, hice mi primer ciclo y luego llegué al arte y oficio. Me gradué en el arte y oficio y me mandaron a hacer mis prácticas profesionales en la antigua compañía panameña de Fuerza y Luz. Ok. Usted, o sea, vino de la comarca a la ciudad. ¿Y en qué barrio usted cayó en ese momento cuando llegó, usted emigró, y cómo se conectó con la ciudad? Porque sabemos que salir pues de un entorno rural a un urbano es un choque cultural fuerte. Sí. Y más que si usted era extranjero, me imagino que ustedes lo veían de una manera un poco distinta, ¿cierto? Sí, yo me quedé viviendo con una señora que estamos por allá, en el barrio de Santana, en un lugar que llaman San Cayetano. Ah, usted estaba en la salsa allá. En San Cayetano. Pues. De ahí pues, iba a mi escuela de arte y oficio cuando me gradué, entonces me mandaron a practicar la Fuerza y Luz. Y después que salí de ahí de la Fuerza y Luz, me dijeron, bueno muchachos, tranquilo, pero no tenemos vacantes. Yo le dije, bueno, pero no hay otra cosa que hacer. Y dice, no, de momento no. Lo único que te podemos dar es un trabajo de ayudante general si quieres. De aseador. De lo que fuera. De lo que Tenía fuera. que hacer lo que fuera, ¿no? Entonces comencé a trabajar como ayudante general, pero me di cuenta que en esa posición yo quedaba como estancado, ya yo no podía aspirar más nada. Entonces otro compañero le llamó Carlos Madrid, me dijo, vete para acá para operaciones, vete para acá para operaciones. Y le seguí el consejo y hice una aplicación y me fui a trabajar a las operaciones como aceitero. Hasta ahí en el fondo el fondo de la caldera. Y comencé como aceitero, luego como operador de equipo periférico, o sea, fogonero, que le llaman en ese tiempo. Fogonero. Y después pasé a control de caldera. De tablero. De tablero. Y ahí tenía la opción ya de ir subiendo hasta llegar jefe de turno. Llegué a jefe de turno ahí, en la planta de San Francisco. Ok. En ese aspecto, ¿cómo se vivía el clima laboral? ¿Cómo era el perfil del panameño común de ver a alguien trabajar en la Fuerza y Luz? ¿Cómo era visto en ese tiempo?
Bueno, en ese tiempo trabajar en la Fuerza y Luz era como un privilegio, porque el salario que les pagaban en la Fuerza y Luz era mucho mayor que lo que exigía el Código de Trabajo. Porque Ok. inclusive cuando yo fui a hacer mis prácticas profesionales, a mí me pagaron 36 centavos por hora, mientras que el salario mínimo era de 40. Y con Oh, ese salario que me dieron, yo pude comprar mi uniforme, mi vestido de graduación. Que en ese tiempo uno para irse a graduar, lo que le entregaba el diploma era el presidente de la República. se lo entregaban en sacao, usted tenía que ir bien Desde que había tallado. sacado, sí. Y me acuerdo que el que me entregó mi diploma fue el presidente Roberto Francisco Chiari. Wow. Entonces, sí, es ese. Sí. Entonces, comencé a trabajar, pues, hasta que llegué a jefe de turno, hice aplicación para Hidroeléctrica Bayano. Ahí en ese paréntesis de tiempo, don Gustavo, usted ya se había calentado bastante Bastante. en la caldera y estar en Sí, esas correderas en la planta, sí, salía, entraba y todo demás. Usted estaba bastante fit y usted se sí. mantiene así todavía fit, ¿verdad? Sí, La pregunta es, ¿qué lo llamó a usted moverse del combustible, de llámese petróleo, al agua? al agua, bueno, precisamente porque ya en la planta de San Francisco lo que eran puras máquinas de combustión interna y externa. Ajá. Máquina de vapor y de combustión interna y una turbina de gas y hacía mucho ruido. Entonces cuando vino la oportunidad de Bayano, yo apliqué para Bayano como jefe de turno también. Entonces me fui para Bayano como jefe de turno. Y estando en Bayano, Carlos Díaz me llamó, hey, hay ¿cómo es? Oportunidad. Una oportunidad en el Centro Nacional de Despacho. ¿Tú El quieres? COPSI. El COPSI. Dime, y yo te apunto, porque Carlos Díaz era miembro también del sindicato, ¿no? Oiga, hablando de Carlos Díaz Escudero, que en paz descanse, que Mm. fue jefe del despacho de energía por muchos años, Sí. y una memoria de acuerdo a lo que trabajamos en estos temas del sindicato, él formó parte de la estructura aquí en el sindicato un momento dado, Sí. pues en el CITIR, y él tenía mucha empatía con el personal que trabajaba en las plantas y todo demás, y trataba después también de apoyarlos. Y veo pues que usted fue un ejemplo viviente de esto. La pregunta es, cuando usted se fue para Bayano, ¿era lo que usted esperaba o sintió que la vida le trató duro por esos caminos, ida y venida, estar lejos de su familia? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue bastante traumático, porque inclusive yo consulté con mi esposa y le dije la oportunidad que se me había presentado en Bayano, ¿no? Y ella me dijo, bueno, si es por beneficio de la familia, no te importa, no me importa, puedes irte. O Y sea, lo así apoyó. me fui para Bayano. Y entonces fue ahí cuando se me presentó después la oportunidad de ser jefe de operaciones en Bayano, jefe de todos los Operadores. operadores, ¿no? Y entonces yo me puse a analizar la situación. Si yo agarro esa posición de jefe de operaciones, voy a trabajar solamente turno de día, porque yo trabajaba turno rotativo. Y entraba más platita, Y ¿no? entraba más plata, ¿no? Y entonces analicé, y por las cuestiones políticas digo, si hay un cambio de gobierno, como jefe de operaciones posiblemente me manden para, no sé, para acá. Lo archiven y Lo lo manden archiven. al Valle de los Caídos. Sí, pero acá tengo mi puesto más seguro, ¿no? Y Eso. tiré mi cálculo y me di cuenta que si yo hacía el cambio yo salía perdiendo. Así que yo dije, no, mejor me quedo aquí porque yo vine por unos $1 más. Como le dije a Como decía Clint Eastwood, por unos dólares más. Una pleca así, y ahí me quedé sentado hasta que me llegó la oportunidad que Carlos Díaz me llamó. Inclusive yo fui jefe de Carlos Díaz en la planta de San Francisco. ¿Entiendes? Wow. Y después Carlos Díaz quedó siendo mi jefe. Bueno, Sí, cosas de la vida. Cosas de la vida. Y me fui para el Ahora, centro. ¿en qué año usted dio ese salto hacia el COPSI? Eso fue en el 81. 1981. Sí. Ok, estábamos en un entorno en que nuestro país, digamos, gozaba un cierto pues, clima de estabilidad en muchos aspectos, un IRRE que estaba creciendo, estaba metiendo proyectos y estaba en una época de expansión. ¿Cómo usted vivió eso dentro del COPSI, esa era de expansión, cuando ya se estaba hablando del proyecto Fortuna, el más grande en aquel entonces? Operar una planta de 300 megawatts, que era el futuro en ese entonces. Operar con un sistema
que podía estar cerca de los 200 megavatios más o menos, ¿verdad? ¿Y cómo era convivir con eso? Explíquenos. Bueno, la primera vez que yo llegué al centro, teniendo como un mes casi de haber llegado siendo hubo un apagón. Creo que fue el primer apagón que hubo, ¿no? Y es que uno te lo agarró ese Y apagón. me agarró ese apagón y yo me puse a meditar y yo, mejor me hubiera quedado allá donde yo estaba en Bahía. Regresaba allá, ¿no? Pero yo dije, pero si las otras pueden, ¿por qué yo no puedo también quedarme aquí? Y así que yo seguí batallando y me encontré con un aliado que es ese señor que está allá, ¿eh? Señor Batista. Rafael Batista. Sí, que ahí fue que yo lo conocí a él, ¿no? Es un personaje, el señor Rafael Batista. Como le decían el maestro Pipo, yo siempre le preguntaba a él. Y él me decía, no, copa, aquí para aprender esto usted tiene que dar toca y toca y toca. De ahí vino una mala frase llamada los apriatateclas. Lastimosamente mala cuñada, pero después cuando esos jefes se dieron cuenta de la verdadera responsabilidad de manejar un sistema eléctrico, entonces dejaron de estar dando esos epítetos. Bueno, ¿y usted cómo le fue con el Speaking English de la Leeds and Northwoods? ¿Cómo le fue? Sí, también, una historia, porque con este pique inglés que tú dices, yo estaba preocupado. Y entonces, ese señor que está allá, él me preguntaba, oiga, copa, ¿y usted habla inglés? Yo le dije, bueno, yo no hablo mucho, si no entiendo por qué. Pero no se preocupe, me dice, no se preocupe, yo tampoco hablo inglés. Pero ahí se fue bombardeando y se logró entender el sistema, cómo operaba y todo lo demás. Bueno, en esos tiempos no existía Google Traductor ni nada de estas cosas, esto era libro en mano, diccionario en mano. Así era la historia como se vivía. Bueno, don Sá, cuéntenos, ¿qué ha sido lo más emocionante que usted ha vivido en la historia que usted elaboró en el Centro Nacional de Despacho? Lo más emocionante para mí había sido trabajar en el despacho, en el centro de despacho. Se sentía como una nave espacial. Exacto. y al principio no me gustaba el trabajo, porque yo venía solamente de Bayano y yo nada más tenía que concentrarme a lo que era la planta de Bayano, nada más. Pero Exacto. cuando yo vengo al centro ya tenía que ver con Fortuna, con la otra planta, con toda esa línea de transmisión, generación y todas esas cuestiones. Y para mí eso era un mundo diferente. ¿Entiendes? Y contaba así con el apoyo de otros compañeros, con Valencia, Batista, que ellos llegaron primero al centro que yo, ¿no? Claro, exacto. Así que me motivaron. Y dentro de todo esta época en que se vivió, pues, como sabemos, el país ha tenido vaivenes. ¿Cuál fue el momento más dramático que usted vivió o el más tenso que ha vivido trabajando en turno? Bueno, el momento más tenso, más impresionante fue el día de la invasión, ¿Dónde lo agarró? trabajando. Trabajando. Yo entré a las 3 a las 11 de la noche y la gente dice que fue el 20, pero eso fue antes del 20, porque El nosotros 19 de ya, la noche. sí, algo con el 19, faltando como 15 o 20 minutos para las 12 de la noche. Que se nos disparó el circuito que alimenta lo que es la Casco Viejo, La presidencia. la presidencia y la comandancia. Y Ujú. nosotros teníamos el control de los circuitos, ¿no? Cuando yo vi el fliqueo, yo llamé a la carraquilla, me contestó un señor que se llama Quirino. Le dije, mira, Quirino, se acaba de disparar el circuito 1.9, creo que era, ¿no? 1.9 era. 1-9. Sí, 1.9. Y se acaba de disparar el circuito 1.9. Y me dice, no le hagan ninguna prueba. Deja eso así, porque eso están bombardeando, los gringos están bombardeando eso allá. Ahora, dentro de ese ambiente, ¿cuándo fue la toma del ejército norteamericano al COPSI? Que de paso lo tomaron como un centro de operaciones del Comando Sur. Bueno, ¿Cómo fue eso? yo salí en la mañana y me regó Mario Molino Mola, que paz descanse. Y después de 2 o 3 días, creo que fue, yo no me acuerdo exactamente, porque ahora ya yo tengo 82 años, ya está, la mente mía no funciona muy bien, que digamos, ¿no? Se me ha olvidado. Entonces, de ahí yo no sé si fue 2 o 3 días antes que ellos se tomaran el centro. Otra pregunta en base a temas también candentes de ese momento, mito o realidad. ¿Es cierto que los Codepadis escondieron armas en el COPSI? Bueno, yo no sé si escondieron, pero lo cierto es que yo encontré una metralla en el COSI
por donde están los tableros de protecciones. Ahí yo encontré una metralla, yo no sé si UCI porque yo no conozco de armas, y yo la cogí y en el techo de la cocina, como esas son unas láminas, que yo las puse ahí arriba, las escondí ahí arriba, y después cuando ya pasó la cosa yo fui a buscar, ya no estaba esa arma ahí, yo no sé. O sea, sí había verdad. O sea, que lo usaron de refugio para esconder armas, literalmente. Wow. O sea, usted estaba en medio de las candelas, literalmente. Bueno, saliendo de lo dramático y yéndonos ya a algo más calmado, más refrescante. ¿Cómo fue su experiencia viendo todo este trayecto de conocer plantas, el crecimiento del sistema, la privatización, el cambio de modo de trabajo, y viendo un SA que ya estaba a punto de retirarse? ¿Cómo vio ese relevo generacional dentro del Centro Nacional del Despacho? ¿Cómo usted lo vio? Bueno, muy interesante, muy bien planificado. Yo me siento feliz pues de esa transformación de la nueva generación que llegó, inclusive llegaron mujeres ahí a trabajar con nosotros, muchachas pues, ingenieras. Ingeniera. Sí. Me acuerdo que la primera ingeniera que aplicó para el centro, cuando yo fui a hacer el examen porque antes uno tenía que hacer un examen para clasificar para el centro. Ajá. Donde se necesitaba que tener título de ingeniero, experiencia de manejo de plantas eléctricas y obtener un título de técnico. Yo entré por el título de técnico y de la experiencia, porque la empresa, a pesar de que yo no estuviera electriciano, sino que la empresa Fuerza y Luz nos pagó un curso para técnicos centrales eléctricas de 3 y pico años que yo hice ese curso y nos dieron el título de eso por módulo, pues, que le daban antes en las escuelas internacionales. Ahí hacemos una acotación. La enseñanza a distancia era por correos y correspondencia, señores. Sí. Nada de internet y de estar subiendo documentitos. Sí. Era a punta de carta, paciencia, constancia y perseverancia. Exacto, porque en ese tiempo no existía la tecnológica. No existía el Politécnico en ese entonces. Sí, no existía. Muy importante. Es lo que es para las nuevas generaciones y para los que nos están viendo. Este señor es un ejemplo de superación y de que siempre hay que tener fe en los procesos. Y definitivamente, don Sa, denos una reflexión de todo lo vivido y qué es lo que le gustaría que Gustavo sabiera si en otra vida reencarnada le gustaría ser. Nuevamente, como dijo el compañero Batista, ser controlador de energía. Vaya, ¿y la plata cómo la hacemos? Bueno, en ese tiempo nosotros yo pienso que nos pagaban bien. En la siguiente vida que sea mucho mejor, ¿verdad? Sí, claro. Y en cuanto a los pasatiempos de Gustavo, ¿qué le gustaba hacer Gustavo? ¿Pasatiempo? Sí, ¿qué era su pasatiempo, hombre? Bueno, mi pasatiempo, andar con la muchacha por ahí. ¡Ay, caramba! Usted, bueno, usted entonces era una persona muy activa, usted veo que le gustaban los turnos rotativos y todo eso. Exactamente. Bueno, no practiquen los malos ejemplos, por favor. Inclusive el día de la invasión, si hubiera llegado un día antes, yo no le estuviera contando esta historia, porque yo estaba por esa área donde estaban bombardeando un día antes. Estaba viendo una muchacha por allá. Exactamente. ¿Y qué le pasó a la muchacha? ¿Logró irse de ahí a tiempo? No, yo la dejé ahí. Al día siguiente ella tuvo que salir corriendo y se metió por allá por la zona del canal porque ella vivía con la hermana ahí al lado de la comandancia. Oh, Dios mío, o sea que estaba en el área caliente. En la área caliente, sí. Yo la dejé ahí como a la 1 de la mañana. Ese día. Un día antes. Don Sa, definitivamente usted es un saco de sorpresas y usted me ha dejado sorprendido. Bueno, cerrando este capítulo y con todas las reflexiones que tenemos, definitivamente este podcast de Memorias del Centro Nacional del Despacho debe continuar. Gracias. Gracias.